Estaba leyendo el libro Más astuto que el diablo y hablaba acerca de que cuando tú pides en oración, no es como que ocurran cosas mágicas o místicas o simplemente se empiecen a romper las leyes de la naturaleza que hagan que puedas conseguir todo eso que le estás pidiendo a una deidad, sino que muchas veces cuando tú oras, cuando tú pides, realmente lo que te llega es una idea, es un plan. Y cuando te llega esa idea, cuando te llega ese plan, lo que tienes que hacer es ir a reclamarlo a través de las acciones. Es decir, si tú estás pidiendo dinero muchas veces y entonces dices quiero cambiar mi situación financiera, quiero que las cosas vayan muchísimo mejor, es probable que no aparezca dinero del árbol y simplemente empiece a caer y mágicamente rompa las leyes de la física y bueno, demás situaciones. O que en la calle te encuentres un bolso lleno de dinero o que te encuentres el boleto ganador de la lotería. Realmente no termina pasando así muchas veces, pero lo que sí termina ocurriendo es que de repente te viene una idea. Sientes que deberías emprender un negocio, sientes que deberías empezar a vender algo. O en el negocio en el que estás actualmente, tienes unas cuantas ventas, pero sientes que deberías grabar un video o hablar con un proveedor o empezar a vender cierto producto en específico y empieza en tu corazón y en tu intuición a repetirte una y otra vez esta idea. Y es ahí cuando ha llegado el plan, es ahí cuando ha llegado la idea, porque tú lo has pedido. Y entonces simplemente necesitas ir a reclamar esos resultados que has pedido a través de las acciones. Pero el problema es que muchas personas, cuando tienen la oportunidad de enfrente, simplemente la ignoran. Mira, hay una historia de un padre que creía mucho en Dios. Eso es en Luisiana, creo que fue como este acontecimiento, o por lo menos así se cuenta dentro de los libros. Y hubo una inundación y entonces la ciudad empezó a ser evacuada. Pero ese padre decidió quedarse en su iglesia porque decía que Dios lo iba a salvar. Y entonces, claro, él decidió quedarse. Todos le decían, por favor, padre, váyase, que puede ser peligroso. Él decía, no, me voy a quedar. Empezó a subir los niveles del agua y el padre tuvo que subirse al techo de ese lugar. Y entonces las personas pasaban en lanchas, demás, recogiendo personas, la evacuación. Y entonces le decían, padre, padre, tiene que salir de ahí porque esto va a seguir subiendo y cada vez va a ser más peligroso. Y él decía, no, o sea, no me voy a ir de aquí, o sea, simplemente Dios me va a salvar. Y entonces el nivel del agua empezó a subir a tal punto, a tal punto, a tal punto, que él estaba ya en el techo, ya en lo último. Y entonces pasó un helicóptero. Y le decían, padre, venga, es que tiene que salir de ahí porque si no se va a morir y se va a ahogar. O sea, mire, ya, ya le está llegando el agua al techo, o sea, salga de ahí. Y entonces el padre muy terco decía, no, Dios me va a salvar. Entonces luego la inundación siguió subiendo y el padre se ahogó y se murió. Y cuando el padre cuenta la historia, llegó al cielo, le dijo, hey San Pedro, ¿por qué no me salvaron? No, si yo creía en usted. Y ya como el padre todo bravo reclamando en el cielo. Y entonces San Pedro le dice, es que eres un pendejo, o sea, ¿cómo si te mandé una lancha, si te mandé un helicóptero, si te mandé personas que te iban a ayudar, ¿por qué no te dejaste ayudar? ¿Mm? Y aquí la anécdota es que cuando tú empieces a pedir, va a llegar desde fuentes desconocidas e incluso muy cercanas. Sea incluso, a mí me ha pasado que de repente estoy pensando en, ok, ¿cómo voy a encontrar esa solución? ¿Cómo voy a encontrar ese problema? Ok, como que empiezo a orar, ¿no? Empiezo a pedir sabiduría para entender cómo se va a solucionar este tema. Y de repente, literalmente, me llega un WhatsApp de una persona con la que hace rato no hablaba, ¿no? Y me dice, hola, ¿cómo estás? Demás situaciones. Y yo como, what the fuck? O sea, qué locura, ¿qué es lo que está pasando aquí? De hecho, recientemente nos pasó que nosotros vivimos aquí en la ciudad de Armenia, en el eje cafetero, y los padres de Ana se mudaron recientemente. Ponle tú que hace unos 2 meses o 2 meses y medio llevan por acá, algo como por ese estilo, no recuerdo muy bien. Pero cuando íbamos digamos, a encontrar la casa ocurrió un problema. Y es que la casa que habíamos elegido pasaron problemas y entonces ya no había casa para ellos, ¿no? O sea, había que volver a iniciar el proceso. Y el problema es que en la casa donde ellos vivían antes, pues ya tenían que salir, ¿no? O sea, teníamos como 3, 4, 5 días, o sea, era muy inmediato, había que encontrar una casa, firmar el contrato, pasar los papeles y mudarse, ¿no? O sea, como todo muy corriendo rápidamente. Y llegó un punto en el que nos sentimos como muy frustrados, ¿no? Porque las casas que estaban disponibles, pues simplemente a ellos no les gustaban y no teníamos ninguna opción. O sea, simplemente no había opciones, no sabíamos qué hacer. Entonces llegó un punto en el que les dijimos, no, ¿sabes qué? Pues quédense allá en la ciudad y no se vengan a mudar como por acá, ¿no? Porque las cosas ya están como muy complicadas porque a ustedes no les gustan las que tenemos y bueno, demás situaciones. Cuando en medio de esta situación, de esta frustración, era como que orábamos y pedíamos que, pues, que se solucionara, ¿no? Que encontráramos la respuesta. De la nada, literalmente, llegó un WhatsApp de una inmobiliaria, de una persona que decía, hey, en la casa que ustedes estaban interesados ya está disponible.
¿Quién sabe en qué página nos hubiéramos registrado, en dónde fue que nos metimos? Y pues a veces las inmobiliarias se demoran un montón en responderte a través de páginas web y demás. Pero justamente en ese momento donde estábamos más frustrados, donde estábamos ya como decepcionados, como que no sabíamos qué hacer, como que estábamos pidiendo una solución, pero de más situaciones, pues llega ese mensaje, ¿no? Y llega de la nada, ¿no? Y es como, está disponible esta casa, ¿quieren ir a ver? Y entonces fue como, sí, o sea, es precisamente esa la que necesitamos. Y entonces fuimos al lugar y bueno, demás situaciones, y al final esa casa se concretó. Pero lo curioso de todo esto es que antes incluso habíamos ido al lugar en donde está esa casa actualmente y habíamos preguntado como al vigilante, a la portería. Y la persona nos había dicho que no estaban disponibles, o sea, que realmente no había nada. Y luego llegan y nos contactan a través de WhatsApp una inmobiliaria y nos dice, sí, sí está disponible. Y era como súper extraño, ¿no? O sea, dentro de la lógica, dentro de la razón, pues el vigilante al que le preguntamos no sabía que estaba esa casa y por eso nos dijo que no. Y, y ahora, pues la inmobiliaria nos decía que sí, porque sí tenía la información correcta, ¿no? Eso dentro de la lógica, pero dentro de la parte más espiritual, pues las cosas se dieron de una manera perfecta, ¿no? Pide y se os dará, ¿no? No es casualidad que justamente en el momento donde la emoción es más fuerte, encuentre respuestas. Y es que eso es una parte que he estado estudiando mucho y lo he estudiado a través de distintos mentores. Yo de Dispensa, lo he estudiado a través de amigos y mentores como Gus, que de hecho él vive por allá en la ciudad de Ibagué, como cruzando esas montañas. Y a través de mentores como Yados, mentores como distintas personas. Pero todos hablan de algo muy similar, ¿no? Incluso la religión habla de algo muy similar. La religión te dice que cuando tú empiezas a orar y tienes fe y lo haces de corazón, entonces las cosas se van a dar. Yo Dispensa, a través de bueno, los distintos científicos y el HeartMath Institute, tienen un aparatico que te mide la frecuencia del corazón, se conecta aquí a la oreja y te mide la frecuencia del corazón, ¿no? Entonces la coherencia. Y esa es la manera científica de ver cuando está conectado tu corazón. Y entonces empiezan las ondas así. Algún día se los tengo que mostrar. Tengo el aparato por allí. Lo compramos como por $197 una vez y maravilloso. Y también con Gus, que tiene aparatos rusos y demás situaciones que te miden la energía, las ondas y bueno, demás situaciones como muy científicas. Hay meditaciones que te permiten alinear tu corazón. Y cuando alineas tu corazón, cuando todo está sincronizado, lo sientes literalmente en el corazón. O sea, es una sensación. De hecho, ahorita la volví como a sentir. Se genera una memoria, ¿no? Y cuando está coherente, teóricamente allí es donde puedes manifestar. Teóricamente allí es donde puedes crear cosas, crear esa materia que está en tus pensamientos, pero que se empieza a ver manifestada en materia, en ideas, en planes, en personas, en demás situaciones. Incluso esta casa en la que estamos aquí también fue creado primero en la mente. Primero teníamos en nuestros fondos de pantalla la casa que queríamos vivir y luego simplemente la encontramos, ¿no? Porque le dimos energía a ese tipo de pensamientos, porque las cosas simplemente terminaron ocurriendo. Y de hecho en la Biblia se habla mucho acerca de pide y se os dará. Y también se dice no tienes porque no pides. Claro, muchas de las personas, ¿qué es lo que están pidiendo? Están pidiendo, no, es que cómo salgo de esta crisis, es que por qué estoy aquí metido en la crisis, es que por qué no me alcanza el dinero, es que porque siempre está desde la parte negativa. Entonces todo lo que están pidiendo es crisis y negatividad. Pero no están pidiendo abundancia, no están pidiendo que sus negocios crezcan y florezcan y les vaya absolutamente bien. Simplemente están mencionando la crisis una y otra vez. Entonces pide y se os dará, se les dará simplemente más crisis. Pero si pidieran abundancia, si pidieran resultados, si pidieran que se solucionen sus problemas, pues las cosas simplemente se van a terminar dando. Y en ese sentido, para tú poder activar esta parte de lo que es la coherencia, hay muchas maneras en las que puedes hacerlo. Una de las que he visto que funciona extremadamente bien es el ejercicio. Porque cuando tú haces ejercicio, tú sientes, y tú lo habrás sentido después de una sesión de entrenamiento muy fuerte, muy poderosa, que tu corazón empieza a estar como mucha más calma, mucha más paz. Te sientes muy bien. Es esa sensación en donde te sientes bien, ¿sabes? Y si te colocaran los aparatos, podrían medir que tu coherencia cardíaca pues está muy bien en ese sentido. Y ahí es donde puedes pedir. Ahí es donde puedes pensar mejor, es donde puedes meterle mucha más energía a lo que sería, lo que sea que quieras manifestar. Piensa que en tu cabeza es como si fuera una antena, tanto receptora como emisora. Entonces tú estás recibiendo señales del mundo, estás recibiendo ideas del mundo, pensamientos del mundo. No es casualidad que tú estés con una persona y esa persona empieza a cantar la canción que tú estabas pensando. No es casualidad, es simplemente una prueba de que esta energía de alguna manera existe, que no la entendemos, pero existe. Ahora, una manera de probar que ese tipo de energías existen, tú pagas el wifi, o sea, yo pago el wifi, mi wifi está por allí,
y está en todo este espacio y no lo veo. Solamente sé que mi celular se conecta al Wi-Fi y ya está. No entiendo cómo funcionan esas ondas. Si yo en ese momento tuviera un radio, me podría conectar a distintas radiofrecuencias. No lo veo, pero ahí está, ¿vale? Y esta misma energía, pues tampoco la ves, los pensamientos, no los ves, la energía, cómo se transmite de persona a persona, pero simplemente está allí, ¿vale? Y de manera práctica, la pregunta es cómo podemos utilizarla. Y en ese sentido, mientras más energía puedas dar a algo que quieres que se manifieste, pues simplemente más rápido se va a terminar manifestando. Pero no se va a manifestar de una manera sobrenatural, sino que se va a manifestar en contactos, en ideas, en personas que tienes que llamar, en productos que tienes que vender, en cosas que tienes que hacer. Y una vez que te llegue la idea, una vez que te llegue esa sensación de que ese es el camino, simplemente tienes que ir a reclamarlo a través de tus acciones. Por eso es que es tan importante que tú tomes acciones masivas tanto, todo el tiempo, porque es simplemente las cosas se van a ir dando, ¿sabes? Pero no sabes si va a funcionar por un lado o por otro, pero simplemente vas con esa intuición de que crees que esto va a funcionar y simplemente lo ejecutas, ¿sabes? Y te desapegas del resultado y sigues ejecutando y sigues haciendo, ¿no? Que a veces puede ser como incongruente, es como, Jonathan, pero ¿y si tú piensas que las cosas van a funcionar por allí, pero al mismo tiempo dices que desapego del resultado, pero ¿cómo funciona eso? Mira, es muy simple. Cuando tú te apegas a un resultado, cuando tú pones, digamos, todos los huevos en la misma canasta, de que esa única cosa va a funcionar y te apegas 100% a que eso tiene que funcionar, llega la ansiedad. ¿Por qué? Porque entonces si tú piensas que esa única cosa tiene que funcionar, entonces eliminas todo el resto de posibilidades y eso te genera ansiedad, porque entonces empiezas a pensar, bueno, ¿y si esa opción no funciona? Entonces empiezas a desesperarte. Pero cuando tú crees firmemente que esa opción va a funcionar, pero al mismo tiempo te desapegas, entonces tú confías en que las cosas van a ser perfectas y de que funcione o no funcione, todo va a ser perfecto y entonces no tienes ansiedad. Y como no tienes ansiedad, tienes buenas emociones. Y como tienes buenas emociones, manifiestas mejor las cosas, ¿no? Mira que viene a ser un tema bastante más complejo, pero si te lo pudiera resumir de una manera muy sencilla, muy práctica, es que tú necesitas sentirte bien la mayor parte del tiempo. Simplemente es eso, tú ejecutas un plan y te sientes bien, sueltas el resultado, te desapegas, pero estás de alguna manera impaciente por tomar las acciones en ese sentido, ¿no? Que te divierta. Al final la vida es un juego, ¿sabes? Al final la vida no tiene mayor sentido que disfrutarla, que experimentarla, que sobrevivir hasta el día de tu muerte y reproducirte, ¿no? Así que si no tiene mayor sentido que ese, pues simplemente experimenta, simplemente disfruta cada día porque es lo único que tienes. Es tu proceso en esta vida y tú pides y experimentas. Simplemente tú decides qué quieres experimentar. Yo quise experimentar un lugar así. Va a haber gente que va a decir, no, yo quiero experimentar una penthouse en un piso súper alto. Luego va a haber personas que van a decir, no, yo quiero experimentar vivir en casa de mis padres otros años más por X situación. Y así simplemente no hay una respuesta correcta e incorrecta. Son simplemente almas experimentándose en un plano terrenal, ¿no? Yo sé que este video se puso mucho más profundo en lo espiritual, en lo filosófico, pero espero que te haya podido aportar muchísimo valor. Así que si a ti te interesa aprender muchos más de estos temas y empezar a desarrollarte personalmente, que podamos hablar acerca de estos temas, que tú me puedas hacer preguntas en vivo, que puedas tener mentoría conmigo, entonces únete a la sala de disciplina y negocios. Tienes dos opciones aquí. Ve a la descripción de este video y puedes enviarme un mensaje a mi Instagram. Ahí me puedes preguntar detalles acerca de la sala de disciplina y negocios, qué es lo que incluye. O número 2, puedes ir al segundo enlace y ahí vas a encontrar un video de 10 minutos, creo, 11 minutos. Y ahí va a estar explicado qué es exactamente lo que incluye la sala de disciplina y negocios. Vas a ver por dentro de la sala de disciplina y negocios. Y además de eso vas a tener una prueba gratis de 7 días. Así que simplemente revisa la información por allí para que puedas ser parte de las mentorías. Si inicia la prueba gratis de 7 días, alcanzas a estar en una mentoría en vivo, alcanzas a ver parte del contenido, es bastante contenido lo que hay incluido y alcanzas a ser parte de la comunidad y que yo te pueda conocer. Así que activa tu prueba gratis de 7 días y nos vemos en la sala de disciplina y negocios. Si este video te aportó un montón de valor, pues ya te imaginarás que dentro vas a encontrar muchísima más información, mucha más comunidad, mucho más acompañamiento y que seas parte de este movimiento que estamos creando, de ser personas disciplinadas, de cumplir con nuestros hábitos y que te unas al reto de los 100 días. Así que sin más que decirte, un abrazo gigante y nos vemos. Mi nombre es Jonathan Rengifo y nos vemos en la sala de disciplina y negocios y en los próximos videos aquí en YouTube.